estoy grabando y en 20 segundos ya entras al Facebook Live. Listo. ¿Qué tal, amigos de Comunidad Teacher? Los saluda Raimundo Sánchez y bueno, pues estamos en la edición de Teacher Coffee de esta semana. En esta semana, pues comentarles que tenemos a un gran invitado, tenemos al ingeniero Carlos Bustos. Carlos, un placer, un honor pues tenerte en este espacio en esta semana para que podamos compartir, para que podamos discutir, para que podamos dialogar temas muy interesantes que son de tu área de especialidad. Carlos, te agradezco mucho la participación. Al contrario, el agradecido soy yo y es un honor estar contigo y participando y abonando a todo este espacio que seguro está siendo un ente impresionante y de vanguardia. Muchas gracias, Carlos. Seguro pues tiene que replicarse esto. Claro, muchas gracias. Y bueno, pues platicar un poquito de el currículum y de los vídeos de Carlos. Carlos, pues es un especialista, estábamos platicando hace rato, le ha tocado vivir en ambos mundos, en la parte de construcción y en la parte de arquitectura. Él ha podido combinar la parte de educación, ¿sí? Y de formación en estas áreas de conocimiento, como también ejercicios de consejería, de consultoría en estos ramos. Adicional de esto, Carlos es investigador y bueno, es investigador en la UAP, en Puebla, en la universidad, y bueno, él está muy participativo en muchos eventos relacionados con comunidades sociales, con comunidades también, con consejos estudiantiles, que la UAP pues es un caso de éxito impresionante a nivel nacional, me atrevería a decir, con todo lo que está haciendo en materia de administración de proyectos. Carlos es líder de todas estas iniciativas y pues adicional que ha tenido oportunidad de dirigir paneles, discusiones, comunidades en el sector de construcción con especialistas de alta envergadura en eventos presenciales y en eventos online. Carlos, pues como saben, pues participa en estas universidades y con esta comunidad en Puebla, y bueno, Puebla siendo pues un estado de México que si tiene un área de oportunidad, pues es la parte de obras, la parte de este tipo de servicios, y pues, pues tenemos un especialista en la materia en ese sentido. Y pues el día de hoy, pues Carlos, vamos a platicar con él, vamos a tener oportunidad de comentar, pues, qué está pasando con los proyectos de obra y este tipo de servicios en este tiempo de crisis. Entonces, bueno, pues vamos a darle oportunidad a que Carlos nos platique un poquito el contexto de la idea que quiere comentar, para después poder platicar y discutir y preguntarles temas o dudas muy puntuales de los temas que toque Carlos. Entonces, Carlos, pues sin más preámbulo, pues te cedo la palabra y pues vamos a escucharte para después dialogar un poco mientras me tomo un poquito de mi café. Excelente, pues muchas gracias por la introducción, Ray. Pues mira, traía algunos datos y le pongo así datos para aderezar la charla. Tiene que ver mucho con la obra y los servicios. Y fíjate que es uno de los sectores más importantes en cualquier país, la construcción, y desde luego que con la pandemia afectada, se vio en un momento dado detenida totalmente, salvo algunas obras icónicas a cargo del ejército, pero de ahí en fuera, pues toda la obra paró, se tuvo que detener. Entonces esto tiene implicación muy importante en el país. Y en el caso de la obra, te quiero plantear dos temas importantes. Lo que es la obra pública, que representa una fuerte inversión por parte del Estado mexicano y por parte de todos nosotros, y lo que es la otra parte, que es la obra privada, pero en particular muy importante. Y ambos tienen que ver mucho con el tema de la dirección de proyectos y lo que hemos tratado de estar influenciando, sobre todo en el tema federal, con la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Es decir, entrar una figura que conozca sobre la dirección de proyectos, que conozca todas las fases que se han podido ir acumulando, de tal forma de que los recursos se garanticen en tiempo y forma. ¿Y por qué expongo de inicio esto?
yo he visto, vemos especialistas haciendo trabajo muy acucioso, de mucho cuidado para cuidar los pesos y la rentabilidad. Pero ¿qué pasa con los miles de millones de pesos de todos los mexicanos? Y ha sido sorprendente que pues no hay un interés particular por meter un especialista en cada una de la obra y en la obra privada. ¿Por qué? En la primera, desde luego porque esto va a generar una transparencia y una rendición de cuentas tan necesaria en la obra pública. Y creo que la tendencia internacional pues es lo que estamos viviendo. Los temas éticos, no a la corrupción, no a muchas cosas que han sido males, en particular de la construcción, y no nada más en México, en diferentes partes del mundo. Y por otro lado, la obra privada, que no muchos constructores y desarrolladores conocen todas las bondades y las ventajas que les puede ofrecer un director de proyectos. Entonces, y sobre todo porque pueden asegurar, pueden aumentar el porcentaje de éxito de un proyecto. Entonces, estos son los dos panoramas, y si me permites les comparto muy rápido. Bueno, ¿en dónde estamos parados? Fíjate, un panorama relevante. La Auditoría de la Superior de la Federación seleccionó 80 obras en un monto superior a 100 millones de pesos. Entonces, fíjate, y esos son obras chicas, podría decir. Imagínate el nivel de los proyectos que se manejan. Y sin darle más largas, ve el porcentaje que detectan. El 65% de las obras tienen un proyecto incompleto. Wow. El segundo porcentaje impresionante es la planeación. Y es algo de lo que voy a estar enfatizando mucho, el tema de la planeación y control. En la misma pública, servicios relacionados con la misma, lo establece como cualquier administración, que es la planeación, la programación, la presupuestación, la ejecución y control de la obra, y auditoría de la obra. Entonces, algo similar como lo que vemos en la dirección de proyectos, todas estas fases, pero en la obra está. Lo que pasa es que si los profesionistas especializados en el tema de la obra, pues no necesariamente estamos en la planeación y presupuestación, y menos en la programación. Entonces, esto normalmente está en las partes económicas, y no hay una congruencia entre la planeación y presupuestación con las partes de ejecución y control, que es ya la parte técnica de ingenieros arquitectos, que pueden estar llevando estas obras. Entonces, no hay un empate entre lo que dije que iba a hacer y lo que se está haciendo. Entonces, vean, esto es, digamos, oficial de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Y quién lo establece? Esta información la plantea INCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, y lo sacó en 2019. Y vean, lo interesante, problemas recurrentes, sobrecostos y retrasos. Evaluación deficiente del tema de la evaluación del costo-beneficio, una medición errónea de impacto social y económico, estimación incorrecta de los ingresos para cubrir el costo. Entonces, fíjate, no profundizo más. Nada más con la primera, sobre costos y retrasos. Estamos hablando de costo y tiempo, el tema de cada día en la dirección de proyectos. Y finalmente, ¿qué va a decir el INCO? México no puede seguir haciendo obra pública mal planeada, o sea, seguir invirtiendo, si podemos decirlo así, sin tener una planificación adecuada, sin transparencia, rendición de cuentas, de congruencia por los responsables de sobrecostos y retrasos. Esa es su conclusión. No podemos seguir así. Y lo establecía porque estaban en actualización de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, que es digamos, la ley que emana de la Constitución, que le da el cobijo a toda la obra pública nacional. Cada estado pues tiene paralelamente sus leyes estatales, pero derivan mucho de esta ley federal, entonces, cosa que no se ha actualizado. Entonces tenemos una ley del 2016 con un reglamento del 2010. Normalmente cuando estamos en un tema de una ley,
en un X tiempo se emite el reglamento. La ley dice qué no podrá hacerse o qué sí se podrá hacer, por decirlo muy general, y el reglamento nos determina ya específicamente las reglas y quién puede sancionar en el momento que vea que no se sigue la ley. Entonces, hay un desfase ahí. No tenemos incluido ahí contratos como asociación público-privado, que se refiere a los contratos que el gobierno hace particulares, y esto para que lo entiendan los que nos escuchan, se refiere a las concesiones particularmente, las carreteras, que es muy notorio. El gobierno tiene la necesidad, no tiene el recurso o la capacidad técnica, lo contrata a un especialista, una empresa especialista, lo desarrolla la carretera y se da un tiempo para que recupere su inversión, es una concesión. Pasado este tiempo, pues recupera la infraestructura del gobierno. Entonces, es una forma muy interesante de realizar obra. El tema es que no está acotado en esta ley federal, tiene una ley particular. Otro dato importante de la organización México Evalúa, expone, los proyectos de obra pública en México cuestan hasta el 50% más del monto inicial previsto. ¿Te imaginas cualquier proyecto que le digamos a nuestro cliente que crees es un 50% adicional? Increíble. Impresionante, ¿no? Entonces, imagínate la variación que puede haber, incertidumbre. Desde la misma ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, ya nos permite el tema de tener unas variaciones, hacer convenios modificatorios en plazo y en monto. Y no me lo creerás, es del 25%. Imagínate, hay una variabilidad muy amplia que desde luego, por no establecerlo como una ley, pero sí una generalidad, normalmente muchas de las obras rebasan el monto asignado. Tienen por ley hasta el 25%. Entonces, imagínate, interesante. Adolece de buenas prácticas, que es lo que he tratado de ahondar en el tema de proyectos sociales, de ir mucho más profundo en el tema de las buenas prácticas. Falta de planeación sin tener bien desarrollados los proyectos. Llegan a la misma conclusión. Ahora, hay un tema interesante. Esto es de obra pública, y entonces los temas que adolece la construcción es planeación, costos, y pues obviamente la planeación deriva en costos y tiempo. Pero en la parte privada vas a ver algo interesante. La edificación, que es uno de los rubros más importantes, puedes ver que la edificación representa cerca del 6% del PIB total, del Producto Interno Bruto del país, que es una locura de recursos, y de ese 100% que se va a edificación, el 68.4% es de la población. Y esto lo saca el reporte Índigo, pero lo representaron varios informativos, varios rotativos. ¿Por qué? Porque es una información de INEGI. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que lo principal es autoproducción y una parte de autoconstrucción. Estamos hablando de que cerca de este 68% se refiere a autoproducción, es decir, las personas buscan un espacio que muchas veces puede ser un espacio irregular, empiezan a lo buscar y a partir de eso empiezan a construir. Y se vuelve autoconstrucción cuando algún miembro de la familia empieza a intervenir para la construcción. Resulta que en el sismo pasado, bueno, el del 2017, sobre todo el 19 de septiembre, que nos vimos afectados fuertemente, resulta que los indicadores nos daban cerca, por arriba del 70% de construcción de vivienda es autoconstrucción, que es impresionante, y ahí hablamos de un tema de vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esto? Pues claro, bajando buenas prácticas, todo este know-how de conocimiento hacia sectores sociales, porque no puede llegar toda la información, y esto lo platicábamos antes de empezar, que es la democratización de la educación. Es decir,
socializar todo este conocimiento que nos permita crecer a todos como sociedad. Y es la única manera, no unos por un lado y otros por otro lado, sino como sociedad creciendo. Entonces, interesante, autoconstrucción. ¿Y qué tenemos ahí? Pues un vacío. Fíjate, el Centro de Innovación para la Vivienda, que es una organización respaldada por el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, puntualizó el 70% de la población autoconstruye su vivienda. Algo que ya sabíamos. Pero fíjate, 60 millones de personas no tienen acceso a esquemas formales de financiamiento. Esto te habla de que somos más de 120 millones de mexicanos, la mitad no tiene forma de hacerlo, entonces lo va a hacer como crea conveniente y de acuerdo a sus posibilidades. Es decir, yo o lo realizo o sin necesidad de buscar un profesionista, un arquitecto o un ingeniero. Entonces, esto en términos de país genera una gran vulnerabilidad por el tema de eventualidades como un sismo, temporales, que pueden generar peligros a la inversión en ocasiones de toda la vida de una persona o de una familia y que en segundos se puede ver abajo. Entonces, la dirección de proyectos creo que va mucho en ese sentido a abonar en subsanar todo esto. Y hablábamos de los servicios, pues, algo que vamos a platicar, nada más para que tengamos el contexto. La Constitución Política de Estados Unidos, en su artículo 115, que le da atribuciones a los municipios, establece los servicios públicos, es decir, agua potable, alcantarillado, drenaje y disposición, incluso plantas de tratamiento, el alumbrado público, que todos lo pagamos normalmente en el mismo recibo que le pagamos a la Comisión Federal de Electricidad, hay un término que se llama DAP, limpia recolección, que lo pagamos también en el predial, lo que es el rastro de comida, panteones, mercados, calle, parques y jardines, seguridad pública, tránsito, y otros que las entidades federativas dispongan. Entonces, este es el contexto de los servicios públicos que, si bien es cierto, igual el comentario, en algunos estados, algunas entidades, se ha ido privatizando estos servicios, cuando son atribuciones de los municipios. En algunos hay convenios de los municipios con los estados por el tema de la administración de alguno de ellos. Entonces, todos estos son servicios que vivimos y que necesitamos. Y es buscar especialistas que busquen el inicio y fin y cierre del proyecto de la manera mejor que podríamos estar previendo, pues todos los servicios tienen un desarrollo, deberían de tener un desarrollo y sobre todo una planeación. Entonces, esto es muy altamente relevante, que lo quiero poner en la mesa en el contexto de lo que estamos platicando y que tiene que ver con obra y servicios públicos en México, ¿no? Y ya nada más para caricatura y el tema de la reflexión, y encontré esto del portal del Deforma, lo que sucede de la anatomía de la carga, que es mucho de la autoconstrucción, y no nada más en zonas rurales, en zonas urbanas, la mayoría construye y va construyendo paso a paso. Entonces, es una radiografía, pero no nada más de México, es una característica que yo he evidenciado, he vivido y he compartido con colegas, y es lo que vivimos en América Latina. Entonces, tenemos una circunstancia similar, no es exclusividad de México, es algo que compartimos con América Latina. De ahí las alianzas que tratamos de hacer y fortalecer de buenas prácticas en un lado, replicarlas en otro y viceversa, compartir. Y tiene que ver todo en este sentido. Pero esto, digamos que el aderezo es la crema para la charla, para este café. Perfecto. Así es. Por lo menos ya para tener un contexto, y los que nos escuchen, si no conocen tanto de la obra, que tengan un panorama importante, porque además el sector de la construcción ha sido normalmente calificado como uno de los más corruptos, fuertemente.
Entonces, esto pues hay que señalarlo y es una forma en que muchas veces se ha visto la oportunidad de obtener recursos públicos a través de obra pública, entonces de desviarlo. Entonces, también es algo que compartimos con muchos países de la orbe, no es exclusivo de México. Pues bueno, con esto termino lo que les quería presentar y pues sigamos con la plática. Perfecto, excelente. Muy bien, pues Luz, no sé si nos puedes apoyar con poner el oráculo mientras pues voy platicando un poquito con Carlos de esto que nos comenta, que me parece muy interesante. Yo quiero primero poner un escenario con lo que comentas. Sí he visto que ha ido cambiando en los últimos años, pero históricamente, tú comentabas que el sector de la construcción ha sido un sector que ha sido catalogado como corrupto, pero incluso yo te diría que también ha tenido otra etiqueta, que es la parte de resistente. O sea, ha tenido, yo no ubico un sector tan resistente como el sector de la construcción. O sea, yo he estado en pláticas, en discusiones en donde, oye, pues, ¿qué es la administración de proyectos? ¿Qué son las buenas prácticas? A mí eso no me interesa. O sea, casi me dicen, oye, pues, ¿sabes qué? Pues, si no me estás hablando de los materiales, si no me estás hablando de los costos, si no me estás hablando de... No me interesa, ¿no? Y eso, repito, siento que ha ido cambiando. O sea, siento que sí ha venido bajando los decibeles de esta renuencia. Pero es muy interesante lo que tú comentas porque pues se está catalogando como los principales áreas de conflicto del sector de construcción relacionados con la parte de administración de proyectos, ¿no? Y entonces creo, y tú corrígeme si yo me equivoco, creo que estamos en una situación en donde las empresas y los líderes como tú, que están visualizando que existen áreas de oportunidad en buenas prácticas en este sector, pues se topan con una realidad. ¿Cuál es la realidad? Pues lo quieren hacer, pero cuando el proyecto ya está casi un mes arrancando, ¿no? Y cuando entra las prácticas en un mes arrancando, pues ya no puedes hacer nada. O sea, estás actuando reactivo. Claro, antes ni se actuaba. O sea, había un avance, ¿no? En el mindset, en la mentalidad. Me ha tocado ver esta parte. Y son muy pocas las empresas que dicen, ok, quiero desarrollar estas competencias dentro de mi organización antes de que empiece el proyecto. O sea, quiero certificar a mi empresa en ISO antes de que me lo pida el cliente. Quiero implementar mi oficina de proyectos antes de que llegue el proyecto, ¿sí? O sea, quiero tener la herramienta, quiero tener la cultura, quiero tener al personal capacitado antes de que me llegue, pero son muy pocos todavía, ¿sí? Mi pregunta, y esa siempre ha sido una pregunta en este sector, es si estamos hablando de pérdidas de millones, si estamos hablando de que los presupuestos se desbordan más del 50% según estadísticas oficiales, si estamos hablando que las estadísticas dicen que de las causas principales, o sea, con lo que tú nos mostraste, si hiciéramos un Pareto, saldría que el 20% de las causas principales del sector de construcción tienen que ver con administración de proyectos. Y que ese impacto de ese 20% que tiene que ver con administración de proyectos impacta mínimo un desborde del 50% del presupuesto de las obras. Entonces, y esto no es nuevo. Entonces, ¿por qué esta resistencia? O sea, ¿por qué entrar tarde? ¿Por qué entrar cuando ya está el proyecto? ¿Por qué si visualizamos que ese es el área faltante, ¿por qué lo hacemos? Yo tengo una hipótesis, o sea, es un sector que trabaja más de 8 horas diarias, es un sector que trabaja fines de semana, es un sector que no tiene tiempo, pero volvemos un poco al huevo y la gallina, ¿no? O sea, no tienes tiempo porque no tienes el proceso, no tienes tiempo porque estás entrando tarde, no tienes tiempo por esto, y no hay tiempo de reaccionar. Me gustaría escuchar tu comentario, tú que eres experto en el sector, ¿qué opinas al respecto en ese sentido?
Fíjate que le has dado el tema fundamental también, importante. Y te voy a decir una de las más recurrentes respuestas. Si siempre lo he hecho así, ¿por qué lo tengo que cambiar? Esa es la primera. Y yo le pongo un contexto histórico. Antes de la revolución industrial ya había construcción. ¿Sabes desde cuándo se construye? Desde hace más de 5.000 años. Entonces, es una industria que ha pegado tabique sobre tabique históricamente y le ha funcionado. Entonces, en los últimos años, cambiar esa dinámica es difícil. Es un tema cultural. ¿Ahí me escuchas? Te escucho, te perdí de la cámara, pero yo sí te escucho. ¿Ahí me escuchas? Sí. Sí, sí te escucho. Ah, perfecto. Bueno, perfecto. Sigo comentando. Entonces, fíjate, es un tema cultural importante. Pero muchas generaciones lo han hecho igual. Por eso viene la contestación de por qué cambiarlo. Entonces, en los últimos años sí, claro, hay una dinámica por cambio, pero nada más con ingeniería de costos, que es muy de la mano de la construcción. No todos le quieren intervenir en ese proceso o en una organización. ¿Y por qué desestiman esto? Porque las bondades de la obra es mucha. Es decir, hay altas utilidades que no consideran que si cada clavo se está perdiendo, si maderas, si tantos materiales e insumos, tiempos perdidos, retrabajos, finalmente todo genera una utilidad interesante. Entonces, no ha habido esa oportunidad y yo soy de los que anda buscando disminuir la variación en ley para que no dejemos ese más o menos 25%, sino lo reduzcamos, no entran a un Lean Six Sigma, pero desde luego que sí a una eficiencia que nos permita garantizar una mejor adecuado uso de los recursos. Y esto es en obra pública y privada. Lo más interesante que nos debería interesar a todos, porque todos construimos en algún momento o mandamos a construir, y no tenemos idea de toda la cantidad de recursos que se genera. Entonces, alguien que construye una casa y que se dedica a venderlo, mínimo le está buscando el 30% de utilidad. ¿Te imaginas lo que estamos hablando de utilidad de los proyectos? Entonces, ¿para qué cambiar algo? ¿Para qué complicarlo si yo lo he hecho así? Entonces, ya hay una generación que empieza a llegar y que empieza, sobre todo, que viene mucho con la bandera de decir, vamos a cambiar las cosas. Sí viene con la bandera de la ética, sí, o en otras formas de hacer las cosas, y es esta ola que estamos ya empezando a vivir, que ya es más palpable y gradual. Y claro, es un sector que va a ser resistente, y eso es uno de los enfoques de la universidad, que tiene que ser un aglutinante y un impulsor de este tipo de dinámicas de pues diferentes sectores que han aprendido y replicar esto como sistemas Lean, sistemas digitales, como esto de administración de proyectos que de otros sectores se pueden trasladar a la construcción y viceversa. Entonces, es algo que he platicado mucho también con ingenieros industriales. El tema de la organización del trabajo apareció en la construcción. Pues tanto que sí, Taylor, hablamos de Taylor, sí, pero uno de sus seguidores que estudiaba el tabique, pero esto había desde antes. Entonces la pirámide de Egipto tuvo que llevar una planeación, y entramos al siglo XX con un proceso ya industrializado. Entonces, ¿qué pasó? Se toma de la construcción y se va a un sistema y se mejora, y ahora que hace la construcción debe de tomar lo que en el sector manufacturero han desarrollado y que nos puede servir para mejorar. Entonces, es el tema de interoperatividad y de multidisciplinariedad que nos debe servir y mejorar el sector. Perfecto, muy bien. Totalmente de acuerdo contigo. Mientras da el negocio, yo para qué me preocupo, ¿no? O sea, sigo facturando, sigue cayendo el billete, pues
que salgan las cosas como sean, ¿no? Y sí, desafortunadamente, yo coincido contigo y es una realidad, y me gusta mucho cómo lo dices, que viene una nueva generación, a mí la verdad me da alegría, ¿no? Que cada vez, porque lo tengo que decir, encuentro líderes que están apoyando este tema de la administración de proyectos y las prácticas en el sector de construcción. Muy bien, tenemos algunas preguntas de nuestra comunidad. Si gustas, te las voy leyendo para poder discutirlas. Vamos, si quieres, con la primera. Dice, de Víctor, conforme a tu experiencia, ¿el incremento de tiempo y costo se debe a la burocracia? ¿Tú qué opinas, Carlos? Bueno, tiene que ver mucho con lo que comentaba Ray. Normalmente lo técnico creado por lo político. Entonces, arrancan una obra porque la deben entregar para un tiempo en particular, normalmente relacionado con un informe o una fecha específica, y después regularizan los procesos. Entonces, genera ahí un vicio de inicio, porque en la carrera están haciendo el proyecto. Entonces, ya no se tiene la oportunidad de regularizar un proyecto, y como lo has dicho, le decimos en el argot de la construcción, se vuelve uno bombero. Está uno apagando los fuegos para poder alcanzar las metas. Se presupuestó con un mini proyecto, o un anteproyecto le decimos, pero ya diría un mini anteproyecto, y en el camino van saliendo un sinfín de detalles, lo cual, pues obviamente el tiempo, pues no hubo la planificación, no hubo esa planeación necesaria para llevarlo a cabo. En el camino, decimos, se va haciendo el proyecto en las rodillas, en las piernas, y pues nos ganan los tiempos. Y esa es una consecuencia muy natural del tema de por qué los costos se incrementan y el tiempo se desfasa. Es muy natural. Entonces, insisto aquí, cuando lo político está sobre lo técnico, pues hay problemas de esos, no inevitables. De acuerdo, perfecto, muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta de Roberto. Un saludo a todos los que nos están escuchando en nuestra comunidad. ¿Cómo se gestiona las entidades gubernamentales? ¿Cómo se gestiona de forma general este esquema o modelo para lograr los proyectos en los objetivos de gobierno, el soporte que puede aportar la industria privada para lograr los resultados esperados? Ejemplo, en esquema de contratos APP. Bueno, sí se tienen lineamientos gubernamentales para establecer esos cosas que impidan ocurrencias o cosas espontáneas. Hay los planes, en cada nivel de gobierno aparece, en el municipio aparecen los planes municipales de desarrollo, así los planes estatales en las entidades y el plan nacional de desarrollo, y de ahí deriva el plan de infraestructura. Entonces, ese es un primer ordenamiento que aparece como la forma en que el proyecto de egresos de cada año se vaya vinculando hacia ese ejercicio. Esa erogación para un proyecto que va a ser, que va a rebasar ciertos ejercicios fiscales. Y además, toda entidad gubernamental tiene lineamientos, como lo tenemos en ISO. Ya casi todos tienen sus manuales de procedimientos, pero nunca falta la forma, y eso es algo muy normal o muy cotidiano, los desastres. Cuando aparece un desastre, se impide el tema del proceso regulatorio, y por la misma urgencia entendible se generan procesos de asignación directa. Es decir, hay un problema en alguna entidad, hay una solicitud por parte del gobernador de la entidad y tiene que ser validado por la Secretaría de Gobernación. Entonces, esto por su naturaleza de intervenir de inmediato, pues suprime todos los procesos de licitación y todos los procesos de control. Entonces, sí parecería que a alguien le puede caer la Navidad adelantada, desgraciadamente con un desastre. Okay, muy bien. Vamos a pasar a la segunda pregunta de Roberto. Menciona,
La dirección de proyectos, particularmente en los desarrollos de gobierno, debe tener la capacidad y visión para enfrentar todas estas restricciones, análogo al entendimiento que puede tener un director de proyectos en un entorno organizacional determinado o país o cultura. Sí, de acuerdo. Yo estaría buscando que haya un puesto público que conlleve esas acciones. La dirección, lo que sería una dirección de planeación y programación en tema de egresos, también en las dependencias de ejecución. Cualquier entidad que sea ejecutante de obra, pues buscaríamos que haya perfiles que estén cuidando sobre todo cuánto tengo de presupuesto, qué es lo que está planeando o el plan de desarrollo y qué tenemos para especificar y evitar solicitudes de recurso extraordinario. Entonces, sí definir muy bien las metas y ese sí es una dependencia. Algunas lo tienen de planeación, pero siempre queda supeditada el tema de la planeación. Visto en el tema de que no funciona, quita tiempo y pues no se ve la evidencia a diferencia de una entidad o una área que es ejecutante. Inmediatamente empieza a haber ejecución y si yo ya veo la obra, ya veo maquinaria que está trabajando, me da más certeza esa visualización de obra en campo a una planeación de personas que estén planeando algo, pero no veo un resultado. Entonces, muchas veces es un tema político, que se vea ya la intervención. Perfecto, excelente. Pasamos a otro comentario. Dice, ¿cómo plantearías hacer la gestión de proyectos de obra pública en los 3 niveles de gobierno y que esto sea auditable y monitoreable, no solo con generadores en papel, sino de forma digital? Está genial. De hecho, por eso sería la apuesta de modificar la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, porque es la ley nacional. Una vez establecido esto, de forma asincrónica, las entidades empiezan a hacer modificaciones para hacer empate. Claro, cada entidad es libre y soberana, lo podrá hacer o no, pero establecer a cada nivel, el nivel estatal en la Constitución estatal y a su vez la ley estatal de obra pública, establecerlo de tal forma de que podamos tener los instrumentos. Normalmente, ¿qué pasa con la auditoría? Normalmente, efectivamente, tiende a ser más hacia la obra. Dice que cobraste esto, vamos a ver eso, pero sería una auditoría de diferentes dimensiones, una auditoría física, una auditoría técnica, una auditoría económica. Eso ayudaría mucho para cerrar la pinza de que no sea tan abierta en el tema de la obra y que se desfase. Ya bitácora electrónica en el tema de la obra pública federal, y eso sería lo deseable, que todas las obras estatales y municipales tuvieran su bitácora electrónica. A diferencia de una de escrito, se dan los ejercicios que muchas bitácoras se reponen o se reponen y se reponen hasta dejar y regularizar la obra en papel cuando en su realidad no fue. Y lo que tiene la bitácora electrónica es que yo subo una nota, estoy aquí presente en la obra, veo tal avance, puedo atestiguar tal avance y eso lo reporto, y una vez establecido en la plataforma ya no lo puedo modificar, y eso sí me da una certeza de que está en tiempo real un monitoreo por parte de la supervisión. Perfecto, muy bien. Aprovechemos, comunidad teachers, si gustan hacer las preguntas que ustedes gusten. Estamos con Carlos Bustos, candidato a ser presidente del Colegio de Ingenieros. No lo comenté, pero bueno, también lo comento. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Dice también, ¿cómo gestionar el presupuesto y cambios de alcance, sobre todo en términos financieros, como se hace en la iniciativa privada? Lo quise separar porque me parece muy interesante. Sí, está muy interesante, porque los alcances efectivamente no se modifican. Incluso la realidad debería ser buscar una suficiencia presupuestaria. Primero, asegurar que tengo el recurso para ampliación y posteriormente dar la indicación
para ejecutar. Aquí en el tema muy interesante, y es algo ya un poco más técnico, los residentes de obra que por ley establece que es el representante del gobierno debe ser un administrador. Yo digo que es el gerente de proyectos. ¿Por qué? Porque dentro de sus atribuciones es no nada más vigilar, no nada más revisar, no nada más controlar, no nada más supervisar. Son palabras diferentes que nos dan instrumentos diferentes. Es decir, yo tengo que estar vigilando que se cumplan las normas de seguridad, debo estar revisando que los trabajos se hagan con la calidad y normativa, debo estar supervisando que están haciendo las actividades en campo adecuadas, y debo estar reportando avances de tal forma de que permita la obra. Yo puedo hacer le llamamos una estimación o una preestimación de si el recurso me va a alcanzar de acuerdo a los rendimientos y lo que yo estoy viendo en la obra y la capacidad, así como vemos en la maquinaria, en el equipo, en la industria manufacturera, ver la capacidad de producción, ver ese rendimiento, ver los tiempos que tengo acotados por contrato y a partir de ahí establecer si cumplo los tiempos, anticipar el tema de aumentar la productividad por parte de la empresa, y si no, o trataría de tener un estimado de cuánto tiempo me voy a desfasar y estaría justificando el tema de cuánto es el costo adicional o si voy a quedar por abajo y puedo ampliar las metas. Eso sí lo tiene en la ley y eso es algo que dispone el residente de obra, pero muchas veces queda a nivel técnico. Nada más va a la obra, es como un cuidador de la obra. Y eso es, en mi forma de ver, es un director de proyectos, porque está viendo la parte técnica, la parte legal, está con base en contrato, está vigilando que se cumpla la norma, está viendo la parte financiera también, porque él es el administrador y representante del gobierno o la entidad que contrató este servicio o esta obra. Entonces, sí, el residente debería tener más esa función, o incluso en sus habilidades debe ser director de proyectos o tener la habilidad de dirección de proyectos. De acuerdísimo, y de acuerdo contigo en lo personal. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Se comenta, ¿deberíamos de pedirle a los políticos hacer obras funcionales y que resuelvan los problemas del país? Bueno, como tú gustes contestar, Carlos. Sí, bueno, ahí siempre vamos a tener el tema de la accesibilidad y esto es parte de todas estas acciones. Entre más se socializa el conocimiento y generamos una sociedad crítica, desde luego que a nuestros políticos les podemos exigir que sobre todo solucionen los problemas que aquejan a la ciudadanía y los que buscarían una solución. Entonces, cada entidad, por ejemplo, tiene un problema muy particular y esa es una herencia que el político y que nosotros no dejemos abierto al tema de la actividad de un político. Hay un recurso en particular que son los planes. Yo prometí esto y lo establezco porque además se define por ley. Tienen un tiempo perentorio para presentarlo, se aprueba y entonces yo como ciudadano, yo veo ese plan y yo le doy seguimiento a ese plan municipal o estatal o nacional de desarrollo. Entonces, cuido que el recurso de todos nosotros sea bien invertido porque se avaló tal proyecto. Entonces, muy interesante porque te puedo decir un tema, por ejemplo, con muchas aristas, el aeropuerto de la Ciudad de México. Como dato, no apareció en el Plan Nacional de Desarrollo. Wow. Ok, perfecto. Muy bien. Y bueno, otra pregunta dice, desde tu experto punto de vista, ¿cuál es el mayor reto que enfrenta un director de una PMO, de una oficina de proyectos, en una entidad de gobierno? El primer reto es que le hagan caso. Sí. Yo creo que, como bien comentaste hace un rato, que realmente vean la relevancia y el impacto que va a tener en el proyecto. Claro, al principio cuesta entenderle y no ver los frutos, poco a poco. Y esto, como bien decías, la obra nos gana la ansiedad, el político presiona a los secretarios, a los jefes, de verdad, los jefes a los residentes y empieza una presión y es una carrera por entregar
y en el camino ir solucionando. Entonces el PMO es importantísimo, pero yo diría el primer reto es que vean el valor de esto. De acuerdo, Que nos de puede acuerdo, ayudar. muy bien. Perfecto. Una pregunta, Carlos. Digo, para no platicar del impacto que tuvo o que ha tenido esta época de contingencia, yo cambiaría la pregunta. ¿Qué viene en el sector de construcción de obra pública, en el sector de construcción de obra privada, con este impacto económico, con este impacto pues de retrasos, con este impacto de desempleo, ¿no? ¿Qué visualizas tú que viene en el sector? Fíjate que, y en general, primer comentario puede ser que venga una ola de querer activarse y acelerar el desierto en general. En el tema del sector de la construcción sí es avanzar lo más rápido posible para recuperar tiempos, aun cuando está ampliamente justificado, porque es un tema de salud. Entonces, además, bajo una dictaminación del gobierno federal y cada entidad ratificando el paro de actividades. Pero incluso en la obra pública, en la obra privada, muchos de los inversionistas seguro que estarán presionando para tener y avanzar lo que no pudieron avanzar durante la etapa de confinamiento, porque finalmente hay mucho recurso invertido que no está produciendo. Entonces, ya te imaginas que ellos de inmediato tienen sus proyecciones financieras para empezar a generar un recurso y establecer un retorno inmediato de esa inversión, cosa que ya se vio detenida. Veo importante un cambio de sector, pues ahora, como datos interesantes en el sector inmobiliario, pues ya estaremos viendo, y eso aquí un buen amigo del sector lo platicaba, una transición ya de oficinas físicas a oficinas virtuales. Entonces, la red inmobiliaria va a cambiar, ya no la compra de inmuebles, ya no la edificación, sino adquirir espacios colaborativos virtuales, códigos postales, en donde solamente llegue la información requerida. Entonces va a cambiar esto, importante, y hoy platicar con unos colegas y algo más que veo. Esto, lo dijiste antes de que entráramos al programa, nos va a llevar a un tema de acelerar. Ya he hecho una cercanía más rápida. Esto es lo particular que he visto ciertos países con un desarrollo tecnológico muy importante en el sector de la construcción. Y por decir uno que ya está operando en México, que no es nada nuevo, constructoras coreanas. Han tecnificado gran parte de sus trabajos, gran parte de los software y la adquisición de desarrollo es carísimo para una constructora mexicana, y ellos sí lo traen el capital, traen el desarrollo y además traen una visión de especialistas con buenas prácticas, tecnificada, con enseñanzas de dirección de proyectos, con enseñanza de information modeling, es decir, una digitalización a tal nivel que debe acotar y controlar muy bien los tiempos y costos y sobre todo la calidad. Y eso de la noche a la mañana puede ser una amenaza impresionante para el sector de la construcción. Hace 2-3 años estaba en una reunión en la Ciudad de México y claro, uno que va a la Ciudad de México es el foráneo que viene hablando de las cosas que deben de tomar en cuenta los de la Ciudad de México hacia el interior del país. Pues bueno, los de Ciudad de México estaban hablando de la preocupación que les daba los contratos de mexicanos que ya habían ganado empresas extranjeras, principalmente coreanas, en donde su propuesta fue mucho más económica que la de las propias mexicanas. Y entonces, por barco traían su maquinaria, por barco traían su mano de obra, por barco traían sus materiales, por barco traían todo, y ¿qué requirieron de la ingeniería mexicana? Solamente la firma. Y entonces, focos amarillos, focos rojos, porque esa es una competitividad que a lo mejor muy importante, muy buena, pero a lo mejor no estamos preparados para eso. Claro. Y bueno, esos niveles. Esto
pues es un dato que, o sea, estamos entrando, ¿no? En esta época tú lo acabas de decir, de la era virtual, entrando en esta transformación digital. Hay mucha área de oportunidad en el sector de construcción. Y aquí lo comentabas tú muy atinadamente al inicio, las prácticas, la gestión de proyecto, la implementación de procesos, la implementación de estructuras organizacionales, pues te ayudan a tener esta ventaja competitiva para reaccionar contra estos monstruos que tienen, como tú dices, la capacidad de poderte poner cosas a un precio muchísimo más bajo. Es increíble, es un súper dato, excelente. Sí, pues mira, una cultura diferente y disciplina. Sí, sí, de acuerdo contigo, de acuerdo contigo. Muy bien, pues, ok, pues vamos a utilizar el oráculo de Teacher, ¿sí? Tenemos por aquí algunos temas que podemos platicar en esos minutitos que nos quedan. Entonces, bueno, pues, sí, por ahí la mano santa de Teacher que nos ayude a girarlo para ver de qué tema vamos a platicar con Carlos en estos minutitos que faltan. Ustedes nos dicen dónde ya está arrancando. Y bueno, pues se detuvo en donde dice mejora de servicios con dirección de proyectos. ¿Qué opinas, Carlos, al respecto de este tema? Fíjate que ahí tenemos un potencial porque todos los servicios tienen una dirección, algunos, como decía, ya están privatizados, que bien o mal, ya lo están. Entonces, lo que tienen que asegurar, por decir uno, el que está muy en debate, el tema del agua, las empresas deben de gestionar sobre todo un elemento indispensable y que muchos auguran que va a ser el futuro, el debate de las guerras en el mundo, el agua, indispensable para la vida. El organismo o la entidad que lo opere debe de tener la administración y personas especialistas para sobre todo la extracción, la conducción y el mantenimiento de las redes. Es un tema recurrente del tema de cuántas comunidades con ya muy viejas, sus redes de agua o incluso inexistentes y no se ha podido alcanzar la del 100% en zonas urbanas. Entonces, es un tema escaso. Igual nos puede pasar el tema de rastros, panteones, parques y jardines, la planeación, que es un tipo de contrato muy rápido, porque es con administraciones cada cuánto y más en tiempo de lluvias, la cantidad de metros cuadrados de canasta, le dicen canasta verde, tiene cada ciudad, es una locura. ¿Cómo administras tus recursos que son limitados para dotar de que no tengamos una selva y de aquí al trabajo estemos pasando por diferentes selvas y que no sean los espacios dignificados? Entonces, sí habla mucho de la calidad de vida y así podemos hablar de cada uno de los servicios. Cada uno debería de tener su área de proyectos o dirección de proyectos que garantice el mejor. Ahí estaríamos hablando de servicios, pero finalmente es un proyecto. Amplían una red, es un proyecto. Están cuidando el servicio, es un servicio. Entonces, debe de haber especialistas en toda y cada una de las áreas de los servicios, que como vimos son 8 y más los que cada entidad maneja adicionalmente. Perfecto, sí, habilitar estas competencias para la parte de gestión y poder no estar, flaqueando en este concepto o en estas áreas tan importantes, porque pues si no, los impactos pues van a ser tremendos, ¿no? Perfecto, muy bien. Pues, excelente, muy bien. Pues si gustan, pues pasamos otra vez el oráculo para platicar todavía tenemos unos minutos para poder platicar de algún otro tema. Está girando el oráculo, vamos a ver. Está genial este oráculo. Sí, está muy bueno. Muy bien, pues se detuvo en, ¿es adecuado incorporar la dirección de proyectos? Bueno, pues no sé si quieras, lo hemos platicado durante toda la charla, pero no sé si quieras, a modo de dar un mensaje general, ¿no? Hacia la comunidad de administración de proyectos que están involucradas en el sector de construcción, a las personas que están en el sector de construcción que tenían la duda de administración de proyectos. No sé si gustes dar algún mensaje con tu punto de vista experto al respecto.
creo que siempre empezamos diciendo, cuando hablamos de esto, de cualquier cosa que realicemos es un proyecto, que está delimitado en el tiempo, como es el PMI, y que al final ofrece un servicio o un producto. Entonces, todo lo que hacemos tenemos que buscar que se logre lo que he decidido hacer. Entonces, esa consistencia nos da la dirección de proyectos. No es la panacea, no es el boom que me va a llegar a iluminar, ¿no? Pero es, digamos, la recopilación de tantas personas que han aprendido a echar a perder y que está compilado, y que esas habilidades, esa expertise, ese conocimiento se puede adquirir, y estas personas, como lo has dicho, con esas habilidades y esas destrezas, pueden ayudar a decantar la balanza hacia un proyecto exitoso, hacia uno que esté en incertidumbre y no sepamos si va a salir. Entonces, muy importante el tema, esto es una transversalidad, la dirección de proyectos que nos permite implementarlo. Y en el tema de la construcción, ya sea en obra pública, que vemos que es cantidad de millones de pesos, y en la obra privada, que es todavía mucho más, hay fuertes inversores en el tema de desarrollo inmobiliario, o en el tema de obra en general, pero sin una persona que quiera invertir para desarrollar su casa o hacer una ampliación de su casa, que tener especialistas con dirección de proyectos o especializados o con ya nociones de dirección de proyectos, entenderá que hay un inicio, hay todo un proceso y hay un cierre del proyecto. Y esto nos garantiza que tiene una metodología, que tiene la experiencia y sobre todo actitudes, que es algo muy importante que establece la dirección de proyecto. El tema de actitud, que ya viene mucho en estándares de competencia, no nada más los conocimientos, no nada más las habilidades, destrezas, sino actitudes, y de todas esas cosas, todo este ramillete de virtudes lo establecemos en temas de que sé que hay un especialista que será ético, que sabrá ser transparente, ser muy claro en lo que me quiere comunicar, y eso me da confianza. Y eso es algo muy importante que en la industria de la construcción puede abonar a cambiar este panorama, y no nada más este panorama, sino está medido de ir cambiando el sector de la construcción en esos términos de ser punta de lanza en un tema que no necesariamente es el mejor. Y ahí, para redondear la idea, que trato de plantear, no necesariamente porque el ingeniero civil o el arquitecto sea corrupto. En la obra se potencializan utilidades y hay mucho manejo de recursos. Entonces, a diferencia de otros sectores que han sabido blindar sus áreas y no permiten que otras áreas especializadas o otros profesionistas o que no tengan profesión entren y se desarrollen en esa actividad, la construcción es muy abierta. Ves construyendo doctores, contadores, quien no tenga profesión, a quien sea, porque sabe que es una forma de aumentar el capital. Entonces, eso genera una cantidad de huecos o vacíos que algunas personas, con tal de aumentar ese capital, no pasaron 5 años ni se especializaron por ver el tema de lo que debe ser una construcción segura y calidad, sino ellos van por el tema económico. Entonces, esa visión mercantilista pues ha perjudicado mucho al sector de la construcción, y eso es algo importante que también hay que establecerlo. Entonces, un perfil como esto puede ayudar mucho a balancear el tema de que se puede construir con calidad, bien planeada, con los costos establecidos y en los tiempos comprometidos, es decir, lograr que se profesionalice y especialice la construcción. Y fíjate que esto que comentas, y aprovecho el comentario que haces, el Project Management Institute nace o tiene una alta influencia desde su nacimiento con el sector de la construcción. Incluso hay un estándar, un libro, ¿no?, de interpretación del PMBOK en su versión 3 para el sector de la construcción. Es claro que es una herramienta muy interesante y que es natural para este sector. Y bueno, pues todo esto embona con los comentarios que amablemente pues, nos has compartido, y pues las reflexiones y la visión
reflexiones de la industria y la visión que tienes hacia, que me parece muy interesante, esto que comentas de las empresas coreanas, de la transformación digital, del foco amarillo que está pasando Ámbar en estos meses para el sector de la construcción. Carlos, pues se nos fue el tiempo, la verdad es que disfruté mucho la plática, se me pasó volando el tiempo. Pues yo te quiero agradecer mucho la participación, los comentarios de alta plusvalía que nos acabas de dejar en la comunidad Teacher en materia del sector de administración de proyectos para construcción. Y bueno, pues reiterarte, en Teacher Institute está tu casa. Espero que nos volvamos a ver en alguna otra ocasión. Creo que hay muchos temas que podemos platicar. Y bueno, pues te agradezco mucho a nombre de la comunidad Teacher y del equipo de Teacher Institute que hayas estado aquí con nosotros. No, Raimundo, te agradezco nuevamente, como te decía al principio, es fabuloso estar aquí participando contigo y sobre todo abonando a que socialicemos más el tema de conocimiento, hagamos una comunidad y fortalezcamos en crear la sociedad. Esa es parte de nuestra contribución y el papel activo que debemos de tener. Y pues adelante con ello. Cuentas aquí con un aliado, un amigo, y para adelante, construyamos comunidad. Claro que sí, Carlos. Seguramente vamos a hacer comunidad y vamos a fortalecer estas actividades que tú estás haciendo. Muy bien, pues, comunidad Teacher, pues les agradezco mucho por haber estado en esta sesión con nosotros, por haber participado aquí con Carlos Bustos, un especialista en la materia, como se acaban de dar cuenta. Y bueno, pues no me da más que decirles que síganos en nuestras transmisiones todos los miércoles en la noche, Teacher Coffee, en donde podemos compartir este tipo de mensajes y pues estén pendientes en nuestras diversas redes sociales de los diversos espacios, eventos y sorpresas que tenemos para ustedes. Les agradezco mucho y que tengan un excelente miércoles. Carlos, un abrazo. Igualmente, buenas noches. Buenas noches, saludos a todos.